Bueno, para el ejercicio número 3, donde nos preguntan por un rectificador de onda completa, con transformador con tap central, alimenta una carga de 50 ohm que demanda una corriente de 250 mA. Primero nos pide determinar la corriente, eh, en este caso el valor de la corriente media, la corriente en el valor RMS y la corriente peak en cada diodo. Eh, ya, y los datos ya los puse acá. En la pregunta B nos piden calcular cuando tenemos un filtro con condensador, nos piden determinar el valor de la capacitancia de ese condensador que actúa como filtro y nos dice para un factor de forma de 1.015 manteniendo las condiciones de carga originales. Para la pregunta B nos piden determinar la corriente peak, el voltaje inverso, con tap central. Y la pregunta D nos piden calcular el valor RMS oscilatorio, componente alterna, de salida con filtro. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hay que empezar acá? Bueno, primero nos dicen que la carga demanda una corriente de 250 mA. Aquí yo asumí de que 250 mA es el valor máximo de la corriente. En otros certámenes puede que les digan que la corriente ya es la corriente media. Pero si no les dicen, es mejor que ustedes digan que esa corriente es la máxima. Entonces, como es la máxima, ¿cómo calculamos la corriente media? Es dos veces la corriente máxima dividido en pi. Y eso me dio unos 59.15 mA. El valor de la RMS sería 250 mA por dividido en raíz de 2. Y eso nos da unos 76.77 mA. La corriente media, en este caso de cada diodo, sería del valor de la corriente media dividido en 2. O sea que cada diodo tiene una corriente media de 79.575 mA. Nos pedían la corriente peak. O sea, ustedes aquí deberían reemplazar esto para encontrar la corriente peak acá y despejar la corriente máxima. Y ahí ustedes podrían determinar la corriente peak. ¿Ya? O sea, este mismo valor que ya calcularon lo reemplazan en la expresión para la corriente media y encuentran el valor de la corriente máxima. Que aquí yo parece que calculé solamente la corriente media, pero es fácil calcular la corriente máxima para cada diodo. Eh, bueno, esa es la primera parte A. La parte B, ya como nos piden calcular el valor de la capacitancia, ¿cierto? Y nos dicen como dato el factor de forma. Bueno, para poder, primero ustedes tienen que decir esto, que por ejemplo la expresión para calcular la capacitancia tenemos corriente directa, ¿lo tenemos como dato? Sí, ya. La frecuencia sabemos que es 50 Hz y el voltaje de rizado es una incógnita, nosotros no sabemos ese valor, pero ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, si nos dicen el factor de forma, entonces podemos calcular el factor de rizado. Y teniendo el valor del factor de rizado, podemos calcular el voltaje de rizado. ¿Ya? Bueno, esta expresión yo la saqué del cuaderno, que era simple porque era una expresión de que podemos calcular el voltaje de rizado con el factor de rizado por 2 raíz de 3 por el voltaje medio. ¿Ya? Y el voltaje medio es la corriente media por la carga. ¿Ya? Entonces, primero, calculamos el factor de rizado, que es la raíz del factor de forma al cuadrado menos 1. Eso nos dio 0,1738. Lo reemplazamos acá en esta expresión, la multiplicamos por 2 raíz de 3 y la multiplicamos por el voltaje medio y nos da 4.79 volt. Eso sería el voltaje de rizado.
ya el voltaje rizado es de 4.79 volt. Entonces, teniendo voltaje de rizado, entonces lo reemplazamos en esta expresión para poder calcular la capacitancia. Y a mí me dio 332.25 microfarad. Y la corriente media ya sabíamos que era 159.15 miliamperes. Ya la reemplazamos acá y nos da el valor que les dije recién. Bueno, así se calcula la pregunta B. La pregunta C, primero nos preguntan por la corriente PIC, parece que nos preguntan. Chuta, parece que se me olvidó. Nos preguntan por la corriente PIC. Preguntan por la corriente PIC y yo calculé el ángulo. Esto parece que tengo un error acá, pero o sea, no es un error, pero la corriente PIC se calcula con el ángulo y la corriente media. ¿Qué quiere decir aquí? Que me faltó calcular la corriente PIC, pero calculé el ángulo. Bueno, el ángulo era fácil. El voltaje máximo menos el voltaje rizado. Estos valores ya lo tenemos. El voltaje máximo era la corriente máxima por el valor de la carga, que era 12.5 volt. Y el voltaje rizado ya lo habíamos calculado, 4.79 volt. Entonces, haciendo esto, esta operatoria nos da un valor de 51.91 grados. Y para calcular la corriente PIC es 360 dividido en este ángulo, 51.91, por la corriente IDC. No sé si podré... a ver, para que lo entiendan mejor. No creo que sea tan difícil si de... no, eh, no. Bueno, la corriente, voy a poner acá la corriente PIC era 360 dividido en los 51.91 y la multiplicamos por, esto es 360 grados, esto es igual a 360 grados, la multiplicamos por la corriente media y la corriente media nos había dado 159 punto punto 15 y eso me dio un valor de, bueno, ustedes hacen esa operatoria que debería haberle dado 159.15 tanto. Ah, no, espera, lo puse en miliamper. Acuérdese que esto está en miliamper. Esto en miliamper eh, es de 1.10. 1.10. Ya, 1.10 amperes. Ese es el valor del pic que nos estaban preguntando acá. La corriente pic. Bueno, la voltaje inverso en el diodo es el doble del voltaje máximo. El voltaje máximo era de 12.5 volts. Entonces sería menos el voltaje, porque es inverso, ¿cierto? En menos. En sentido inverso, o sea, negativo. Menos el doble de esto. Entonces el voltaje inverso es de menos 25 volts. Por último, en la letra D se calculaba con la expresión que ustedes tienen, que el profesor debiera habérsela dado, que el voltaje RMS oscilatorio es igual al factor de rizado por el voltaje medio. Entonces el voltaje rizado ya lo habíamos calculado con el factor de forma, obviamente, multiplicamos por el voltaje medio, ¿ya?
y a mí me dio un valor de 1.38 volt, el voltaje RMS oscilatorio, componente oscilatorio. Y así se resuelve el problema del rectificador de onda completa con tap central.